Bueno, pues seguimos con seguimos haciendo seguimos con los conceptos previos, ¿eh? Eh, bueno, ahora en concreto voy a explicar la probabilidad condicionada. Probabilidad condicionada. Bueno, la probabilidad condicionada se representa por una barrita. Probabilidad de A, una barrita como una barrita de división, o a veces se puede poner vertical la barra, ¿eh? Podéis encontrar las dos maneras. A barra B. Probabilidad P A barra B. Esto significa probabilidad de A condicionada a B o muchas veces en los problemas utilizo una palabra clave para saber esto, que es la probabilidad de A sabiendo B. Sabiendo B. Probabilidad de A sabiendo B. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que un número, de que el dado salga mayor que 3 sabiendo, por ejemplo, que ha salido mayor que 5? Es decir, teniendo más conocimiento, teniendo un mayor conocimiento de la jugada, ¿no? Eso se llama probabilidad condicionada. Probabilidad condicionada es porque tengo más información, ¿no? Entonces, al tener más información, puedo acotar más la probabilidad, ¿no? La probabilidad condicionada se puede calcular como la fórmula, os di la fórmula, la probabilidad de la intersección entre la probabilidad del suceso B. Esta es la fórmula de la probabilidad condicionada. ¿Vale? Bueno, pues sería eso de ahí. Entonces, por supuesto, aquí también puedo despejar de aquí, es decir, cuando la probabilidad de la intersección sería la probabilidad de A sabiendo B por la probabilidad de B, ¿no? Bueno, pues en ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad? En el ejemplo que os acordáis que teníamos de que A era los números pares, ¿no? 2, 4, 6. Quiero recordar que A eran los números pares en el ejemplo que os puse, y os acordáis que B eran los números mayores que 3, 4, 5 y 6, ¿no? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de A sabiendo B? Es decir, sabiendo B, quiere decir que sabiendo que ha salido mayor que 3, el programa a lo mejor nos dice, sabiendo que ha salido mayor que 3, es decir, sabiendo B, sabiendo que ha salido el dado mayor que 3, es decir, lo que sé es que se ha dado B, ¿qué probabilidad de que sea par? Probabilidad de que sea par. Esto sería probabilidad de A sabiendo B. Es la probabilidad de que sea par, es decir, probabilidad de A, arriba es la probabilidad que quiero calcular y abajo lo que sé, lo que conozco. Conozco que se ha dado B, es decir, que ha salido mayor que 3, ¿no? Pues sería la probabilidad de la intersección entre la probabilidad de B. Así se puede calcular. ¿Vale? Entonces, sabiendo que ha salido mayor que 3, ¿qué probabilidad de que sea par? ¿Quién es aquí A condicionado a B? ¿Quién sería? ¿Quiénes son los números que son mayores que 3? ¿Quiénes son los números pares que son mayores que 3? Pues el 4 y el 6, ¿no? El 4 y el 6. Entonces, la probabilidad de... ¿Qué probabilidad tiene esto? Pues 2 entre 6, un tercio, ¿no? Pues vamos a calcularlo. ¿Cuál es la propiedad de la intersección? La intersección de estos dos números era... Bueno, perdón, aquí la probabilidad de A sabiendo B, pues vamos a ver, aquí sería, tengo dos posibilidades, casos posibles, la regla de Laplace, serían dos posibilidades que sean el 4 y el 6, ¿vale? Entre todos los posibles, ¿cuántos son los posibles? ¿Cuántos posibles tengo? Si sé que ha salido mayor que 3,
¿Cuántos posibles tengo? El 4, el 5 y el 6. En este caso, posibles serían 3, por lo tanto la probabilidad es 2 tercios. Aquí está la clave del asunto, ¿no? Que cuando conozco algo, reduzco el espacio muestral. El espacio muestral ya no es de 6, es 3, porque si yo sé, tengo a ciencia cierta de que se ha cumplido, que es mayor que 3, el espacio muestral ahora es 4, 5, 6. Entonces solo tengo dos posibilidades de 3, 2 tercios, ¿no? Es decir, la intersección. ¿Quién era la intersección de A y B? La intersección de A y B era lo común a y B, que teníamos ¿cuántos elementos comunes teníamos? Teníamos el 4 y el 6, es decir, que teníamos la probabilidad de la intersección eran 2 sextos, ¿no? 2 sextos. ¿Sí? Y la probabilidad de B pues son 3 sextos, ¿no? Entonces, como veis, esto me queda 2 tercios, ¿no? 2 tercios, que es lo mismo que si lo hago aquí, ¿no? Bueno, estoy haciéndolo aquí sobre un ejemplo sencillo, pero en un problema que os planteéis de Bau, pues simplemente lo que os dan son las probabilidades y hay que usar las fórmulas, ¿no? Entonces lo importante es manejarnos bien con esta fórmula de aquí, ¿no? Que si me hace falta, puedo despejar la intersección, ¿no? Bueno, ¿vale? ¿Sí? Probabilidad condicionada. Simplemente acordarse que la probabilidad condicionada es cuando conozco un suceso cierto, por tanto eso ya está fuera de la probabilidad y se me reduce el espacio muestral y lo puedo calcular de esta manera, ¿no? La probabilidad aumenta, ¿no? La probabilidad de que se dé aumenta puesto que ya tengo más conocimiento. Bueno, esa es la idea. No sé si lo pilláis bien. Sí, cuando veamos ejemplos pues lo seguiremos profundizando en ello. Bueno, más cosas. Sucesos incompatibles. Sucesos incompatibles. Bueno, la definición es que A y B son incompatibles si, solo si, la probabilidad de la intersección es igual a 0. La probabilidad de la intersección es igual a 0. ¿Vale? Son incompatibles si no hay intersección. Es decir, que dos sucesos que no se pueden dar simultáneamente. ¿Vale? Si los dos sucesos que no se pueden dar simultáneamente. Por ejemplo, ¿qué sucesos no se pueden dar simultáneamente? Pues, por ejemplo, sacar par y sacar impar. Sacar un número par, sacar un número impar en un dado, Sacar par, sacar impar. Imagina que este es el suceso D y este es el suceso E. Estos sucesos, la probabilidad de la intersección, la probabilidad de que un número sea par y sea impar es de 0. Es de 0, no hay probabilidad, no puede ser que sea par. Si es par, no es impar, ¿vale? Son sucesos incompatibles. Entonces, recuerdo que la probabilidad de la unión, de que se den las dos cosas, era probabilidad de A más la probabilidad de B, y luego había que restarle la intersección porque si no quedaba duplicada. Como en este caso esto va a ser 0, lo que se va a dar en sucesos incompatibles es que la probabilidad de la unión se puede calcular directamente como la probabilidad de A más la probabilidad de B, ¿vale? En este caso, pues se da que la probabilidad de la unión es la suma de las dos probabilidades, Es como si tuviésemos el espacio muestral y los dos elementos no tienen intersección, están separados. Cada uno va a su aire, ¿vale? Esto es simplemente. Entonces, la clave de esto, si me piden que demuestre o que compruebe si dos sucesos son incompatibles, pues calculo la probabilidad de la intersección. Esa es la clave. La probabilidad de la intersección tiene que dar 0, ¿no? Y a lo mejor tengo que calcular la intersección con esta fórmula, ¿no? Y tengo que comprobar que esto da 0, ¿no? Calculando PA, PB y la probabilidad de la unión, ¿no? Porque en esta fórmula tengo la intersección, ¿no? Por ejemplo, ahí van a estar parte de los problemas, ¿no? De calcular la intersección y verificar que da 0. Y también hay que tener en la cabeza el sentido, que son sucesos incompatibles, pues que no se pueden dar simultáneamente, ¿vale? Porque no hay intersección entre ellos, como es el caso de par-impar, ¿no? Son incompatibles los sucesos que teníamos antes, el de que salga par
y sea mayor que 3, pues no son incompatibles. No son incompatibles. ¿Por qué? Porque hay elementos comunes, hay intersección. Acordaos que el 4 y el 6 cumplían los dos sucesos, los dos sucesos, ¿no? Eran elementos de los dos conjuntos. Por lo tanto, sí que hay intersección, por lo tanto, sí que ahí en ese caso decimos que no son incompatibles, ¿vale? Bueno, pues hemos visto también ya lo que es la compatibilidad. Y ya por último, vamos a ver lo que son sucesos independientes. Bueno, se dice que A y B son independientes si y solo si la probabilidad de la intersección, veis que aquí la clave siempre en esto, cuando nos pregunten esto, es la intersección, ¿eh? La probabilidad de la intersección es el producto de la probabilidad de A por la probabilidad de B. A y B son independientes si la probabilidad de intersección se puede calcular, o es lo mismo, coincide con el producto de las dos probabilidades. ¿Qué significa esto? Significa que A no depende de B y viceversa. Si A no depende de B, B no depende de A. Por ejemplo, la probabilidad de sacar cara al tirar, al tirar dos monedas, sí, al tirar dos monedas. Bueno, al tirar dos monedas sería la probabilidad de que la primera sea cara, la probabilidad de que la primera sea cara y la segunda sea cara, probabilidad de primera cara y segunda también sea cara, que las dos salgan cara. Pues a ver, ¿cuál es la probabilidad de que la primera sea cara? Pues tengo dos posibilidades, cara o cruz, por lo tanto será un medio, ¿no? Y de la segunda moneda, pues un medio. ¿Y una depende de la otra? Pues no, cada moneda va por libre, ¿no? Entonces, en este caso, pues se cumple que es la probabilidad de C1 por la probabilidad de C2. La probabilidad se va multiplicando. Es decir, la probabilidad de que la primera sea cara es un medio, y de que la otra sea cara también es un medio. Entonces, la probabilidad de que esto suceda es de un cuarto, porque son independientes, ¿eh? Son independientes. Las dos monedas son independientes, una no depende de la otra, ¿no? Vale, pues esto es lo que significa la independencia, de que una no depende de la otra, entonces puedo multiplicar las probabilidades, ¿no? Puedo ir multiplicando las probabilidades. A efectos de probabilidad condicionada, lo que quiere decir esto es que la probabilidad de A sabiendo B, ¿vale? Me da igual que conozca a B, me da igual lo que haya pasado con la primera moneda, que la otra moneda le va a dar igual lo que le haya pasado, porque la probabilidad va a coincidir, ¿no? Es decir, que no depende, en este caso coincide la condicionada con la probabilidad, ¿no? O lo que es lo mismo también, la probabilidad de B sabiendo A coincide con la probabilidad de B, ¿no? Esto sí es importante, ¿no? Porque si son independientes, me da igual lo que suceda con el otro, lo que pase con el otro suceso. Me da igual lo que pase con el otro suceso. Entonces coincide, la probabilidad condicionada coincide con la probabilidad, ¿eh? Entonces, bueno, por el caso de las monedas, ¿no? La probabilidad de que me salga cara una moneda sabiendo que la otra me ha salido cara o me ha salido cruz, pues me es intrascendente porque un suceso no depende del otro, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues ya está. Este sería el otro, ¿no? Entonces, lo importante en estos casos son estas dos formulitas de aquí, ¿eh? Probabilidad de la intersección es el producto de las probabilidades y la probabilidad, y en la compatibilidad, la probabilidad de la intersección igual a 0, ¿no? Bueno, pues con esto quedaría explicado todo lo que está relacionado con lo que yo he llamado conceptos
conceptos básicos de probabilidad, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, no os asustéis porque puede parecer mucho así de principio. Tomar buena nota de todos los apuntes. Os he hecho un resumen de estos de los que hago yo súper, porque esto podríamos hablar mucho más de ello. Si necesitáis alguna explicación más detallada de algo, me lo decís, pero lo importante ahora es empezar a hacer problemas, ¿vale? Entonces yo voy a hacer problemas, antes de mandaros los otros problemas, voy a hacer yo varios problemas, ¿sí? Para que os ejercitéis, ¿no? Van a ser problemillas más bien para usar esta fórmula, problemillas de letras, ¿no? Y luego os mando unos parecidos, que tenéis que intentar hacerlos bien, ¿eh? Y si tenéis alguna duda luego me los preguntáis. Entonces, bueno, voy a parar aquí el vídeo, hago problemas. Bueno, antes de empezar a hacer los problemas ya os aviso que voy a hacer un resumen me voy a poner todas las fórmulas para que también nos vayan sonando a base de repetición, y nos ponemos a practicar con problemas tipo, problemas ejemplo, ¿vale? Venga, pues vamos allá.